servicios vamos a hacer un paréntesis en el tema de la doctrina porque enseñamos sobre los diezmos el domingo anterior. Por orden lógico, después de diezmos vamos a entrar a ofrendas. Sin embargo, es importantísimo que hagamos este paréntesis en la línea de qué es doctrina. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar con qué es doctrina, qué es una doctrina. Y hoy nos vamos a enfocar en eso. Este es el primero de los temas propiamente de esta serie de la doctrina sin tapujos, la doctrina sin religión. Amén. Entonces, acompáñeme por favor a 2 de Timoteo capítulo 3, versos 14 y 15. Yo le voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero usted me puede seguir ahí. Dice el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, su segunda carta a Timoteo. ¿Lo tienes, amén? Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Note algo importante aquí. Quiero darle una connotación específica en este pasaje. Pablo habla de cosas muy importantes. La primera, insta a Timoteo a permanecer fiel en lo que se le ha enseñado. La sana doctrina debe contar con la permanencia fiel del creyente para poder sostenerse en ella. La doctrina es como un camino, la doctrina es como una guía. La doctrina es esa senda o ese sendero por el cual Dios nos permite a nosotros caminar sin desviarnos para poder ser exitosos en el reino de los cielos. Ahora, dice entonces al apóstol, Timoteo, debes permanecer fiel a las cosas que te han sido enseñadas. 1, 2, sabes que son verdad porque sabes que quien te la enseñó es digno de confianza. Es importante que la doctrina sea enseñada por alguien que primero sepa la doctrina, ahorita vamos a ver qué es una doctrina, y segundo, que enseñe bien la doctrina. Aquí es donde entran los falsos maestros y las falsas enseñanzas de las que tanto habla el apóstol Pablo como el apóstol Pedro. En los postreros días se levantarán hombres amadores de sí mismos con comezón de oír, dice la Escritura, y seguirán falsas doctrinas, es decir, la gente se irá por sus sentidos más que por su espíritu, y lejos de buscar una sana y correcta enseñanza de la palabra, van a seguir doctrinas de hombres con desviaciones que van a hacer clic con su corazón, con su alma, mas no va a hacer clic con el reino de los cielos. Entonces, necesitamos ser instruidos por gente que sabe la enseñanza, la doctrina, pero es gente confiable porque tiene la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Evidentemente la verdad es Cristo, pero la verdad es la palabra de Dios. ¿Ok? Número 3 dice, a ti se te ha enseñado la Sagrada Escritura desde niño. Y esta enseñanza, esta doctrina, te ha dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Y aquí es donde quiero hacer énfasis porque esto es importantísimo. Recuerde usted que en el tiempo de Pablo no existía la Biblia. No existía la Biblia como usted y yo la entendemos hoy, la tenemos hoy. No estaba el Antiguo Testamento, no estaba el Nuevo Testamento, no existía. El Nuevo Testamento se estaba apenas escribiendo. Mientras Pablo le escribía a Timoteo, por ahí estaba Juan haciendo sus primera, segunda o tercera epístola y estaba Pablo escribiéndole a otros y todavía no estaba estructurado el Nuevo Testamento. Entonces no puede haber, digámoslo de esta forma, una doctrina bíblica porque la Biblia como tal no existía. Entonces, ¿en qué se basó Timoteo para tener y recibir la salvación que viene de Cristo Jesús? ¿Cuál fue la corriente teológica que siguió? ¿Cuál fue la enseñanza? ¿Cuál fue la doctrina que siguió? De manera que él pudo confiar en la salvación en Cristo. Si el Antiguo Testamento no menciona a Cristo ni una sola vez en forma literal, no aparece el nombre de Cristo, no aparece el nombre de Jesús, no aparece ni siquiera Yeshua en el hebreo, no aparece nada. Habla del Mesías.
y de la obra redentora del Mesías, pero no habla de quién es. Aquí es donde entonces entra la doctrina. La doctrina es lo que nos lleva a nosotros a entender la Escritura y a conectarnos con el reino de los cielos. Lo que Pablo le enseña a Timoteo es lo que está escrito en la Torá, que son los libros de la ley del judaísmo, ¿ok? O lo que nosotros entendemos como la enseñanza, ¿ok? Y toma ese escrito y se lo traduce a Timoteo y le dice: todo lo que has visto aquí en la Torá, en el Tanaj, en los profetas, en los históricos, todo lo que has visto en todo el desarrollo de la escritura que conoces, que era la única que había, esto va estrictamente relacionado con el mensaje del reino que nos enseñó Cristo Jesús antes de ser llevado al cielo. Entonces Cristo toma la enseñanza de la Torá, es la base fundamental del desarrollo de su ministerio, porque él no habla de otra cosa, pero él no enseña la religión que había sido impuesta sobre Torá. No habla de la religión que había sido impuesta sobre el sistema o por el sistema religioso de ese momento, sino que Jesús viene a aclarar lo que Dios había entregado en la Torá o lo que Dios había entregado en el libro de la enseñanza. Acuérdense que no se llamaba Biblia, se llamaba Torá. Ese era el nombre original. Y hay que entenderlo así. No existía el Viejo Testamento, era la Torá. Entonces, Pablo toma eso como base, la familia de Timoteo toma eso como base y lo unen con el Evangelio de Cristo. Y se dan cuenta de que uno y otro van de la mano, uno cumple al otro. Uno es concordante con el otro. No se pueden separar. Cristo no vino a estar en contra de lo que estaba escrito en la Torá, sino que vino no solo a complementarlo, sino a cumplirlo. Entonces, esto es lo que Pablo toma como base. Lo que nosotros ahora conocemos como el Antiguo Testamento se vuelve la sombra, se vuelve la base, el fundamento sobre el cual está escrito el Nuevo Testamento. Es decir, los dos son vigentes, porque los dos complementan a Cristo y los dos nos muestran a nosotros a Cristo. Hay rudimentos, hay observancias que nosotros no tenemos hoy del Antiguo Pacto, porque eran específicamente para el pueblo de Israel. Pero lo que tiene que ver con redención, en su gran mayoría, nos muestra a nosotros siempre la figura de Cristo, que es a quien nosotros seguimos, es a quien nosotros adoramos. Y Pablo le dice: todo esto que aprendiste desde niño en las Sagradas Escrituras, ¿cuáles eran las Sagradas Escrituras? Los escritos antiguos. Te dio sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo. Esto es importantísimo. La Sagrada Escritura nos da sabiduría para recibir salvación. Esto es una fórmula. Entonces, Sagrada Escritura más sabiduría igual salvación. Yo necesito leer la Biblia. Yo no puedo ser un creyente, un cristiano de iglesia y predicaciones.
Necesito leer la Biblia, yo solo necesito comer Biblia, porque yo necesito saber que lo que me están diciendo en el púlpito tiene respaldo de la Biblia y no es un antojo y no es un sueño de gallo pinto que tuvo el pastor o el predicador de ese turno. Yo le aseguro que si la mayoría de los cristianos hoy leyeran más la Biblia y compararan lo que oyen con lo que está escrito en la palabra, muchos falsos maestros se quedarían sin seguidores. Pero hay muchos que siguen falsas doctrinas porque no saben compararlo con una doctrina correcta, porque no leen la Biblia. Y ahora no hay cómo decir, es que a mí me cuesta leer la Biblia, porque hay Biblia hasta, bueno, de todas las posibles traducciones que existan. Entonces, si yo no leo la Reina Valera porque no me gusta, leo la traducción viviente. Y si no, la Dios habla hoy. Y si no, entonces leo cualquier traducción que me dé más luz, que me dé más oportunidad. Puedo comparar. Antes era muy común ver a las personas comprando Biblias. Hoy no, hoy usted se mete en una aplicación y le salen todas. Pero antes la gente invertía, no gastaba, invertía mucho dinero en Biblia, más los que predicaban. Y entonces cuando iban a hacer un tema, eran esos escritorios llenos de Biblias, concordancias, diccionarios bíblicos y demás comentarios para poder sacar un tema. Había un hambre, una necesidad. Pero desde el púlpito te enseñaban que la Biblia era importante. Hoy parece que la enseñanza primordial es lo que tú quieras sentir, porque el negocio es que tú te sientas bien. Si tú te sientes bien, yo voy a estar bien. Y a mí me interesa que usted esté bien para estar bien yo. No sé si me doy a entender hacia dónde voy. Porque si usted se siente bien, usted se siente motivado a dar. Y si usted está motivado a dar, a mí me va a ir bien. Esa es la enseñanza que anda hoy. Y no es la enseñanza de Cristo, la enseñanza de Cristo es otra, la enseñanza de Cristo es salvación, no finanzas. O sea, usted no viene a hacerse rico ni a recibir promesas de hacerse rico en la iglesia. Usted viene con una promesa y la promesa es Cristo Jesús en el corazón, igual vida eterna. Esa es la verdadera enseñanza. Lo de finanzas es parte, finanzas del reino y todo eso. ¿Para qué? Para que usted viva una vida próspera, buena, feliz. Una buena mayordomía de las cosas que Dios le da, etcétera, etcétera, hacen que usted sea una persona completa. Pero el principal objeto de la escritura es Cristo, es salvación, es el reino de los cielos. Y es lo que Pablo le dice a Timoteo. Entonces, entendiendo esto, quiero darte el concepto de la Academia de la Lengua Española, la Real Academia, la que los progres odian con todo su ser. Dice que una doctrina es una enseñanza que se da para instrucción de alguien. Es un paradigma. Un paradigma es un modelo, un patrón, un ejemplo que debe seguirse en determinada situación y que se acepta sin ser cuestionado. Un paradigma es lo que yo tengo en mi mente y yo digo, por aquí voy y vámonos. Eso es un paradigma. Es como una ley en mi mente. A mí me enseñaron que era así y así se queda. A mí me dijeron que la luz se aprieta usando el dedo índice, porque si uso el dedo del centro no funciona. El ejemplo es un poco burdo, pero más o menos eso es un paradigma. Cuando a usted le enseñan a hacer algo y usted a veces no sabe ni por qué, pero sabe que es así, ya tiene un paradigma, ¿ok? Tiene algo establecido. Es un conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas, etcétera, sustentadas por una persona o un grupo de personas. Todo esto tiene que ver con que es una doctrina. Entonces, ¿cuál es el punto común aquí? Es un grupo de ideas, es una enseñanza que se da para instruir a las personas. La doctrina es el conjunto de principios, enseñanzas o instrucciones, entonces, que se consideran como válidas y que pertenecen a una escuela que puede ser literaria, filosófica, política, militar o al dogma de una religión. Cualquiera puede enseñar una doctrina. Una doctrina es lo que rige los partidos políticos. Una doctrina es lo que rige las iglesias. Las iglesias son muy interesantes porque se rigen, entre comillas, con la doctrina máxima que es Cristo, pero a partir de ahí, al ser iglesias individuales, cada una hace su propia doctrina y es lo que los hace diferentes. Entonces el bautista es diferente del metodista, el metodista es diferente del otro y el otro es diferente del otro, porque tienen su propia doctrina. Cuando hablamos de que tienen su propia doctrina es porque tienen su propia e individual observancia de la palabra de Dios. Es decir,
Yo entendí la escritura así y yo la enseñé de esta forma. Usted la entendió diferente, entonces usted la enseña de una forma distinta. A quien usted se la enseñó, la enseña distinta porque la entendió diferente. Y ahí nos damos cuenta de que cada uno de nosotros se vuelve una religión individual. Cuando Cristo no puso eso en el centro de la mesa, Jesús enseñó el reino a sus discípulos y eso debía permanecer intacto. Eso debía permanecer sin ninguna variante. Por eso Jesús dijo, ni una jota ni una tilde pasarán de esta palabra hasta que se cumpla todo lo que está escrito en ella. Pero el hombre, en su vana forma de vivir, interpreta la enseñanza de acuerdo a la posición en la cual el hombre está. Entonces, a mí me enseñan un dogma, por ejemplo, me dicen que en noches de café, en esta iglesia tomamos café. Eso es una doctrina, digámoslo así. La doctrina de esta iglesia dice que tomamos café los miércoles y se llama noches de café. Pero alguien por allá dice que no le gusta el café y que tampoco le gusta eso. Entonces, que cuando se ponga una iglesia no va a tomar café. Y ya se hizo una doctrina diferente, porque tiene un punto de vista distinto sobre. Y aquí es donde hay que tener cuidado. Cuando hablamos de la enseñanza de la escritura, hay que unificar los criterios y los pensamientos. Porque si empezamos a diversificar la forma de entender la escritura, es donde el enemigo empieza a infiltrar mentira. Y es lo que ha pasado hasta el día de hoy. ¿Ok? Continuemos. La doctrina se relaciona específicamente con la disciplina y con todo lo que sea objeto de enseñanza, sea a través de la educación, la predicación, de la opinión de personas reconocidas o con autoridad, de literatura, hasta por medio de las religiones. Este término doctrina guarda relación con el concepto de adoctrinamiento. Adoctrinamiento es, por decirlo así, en una forma gráfica, meter en la cabeza de alguien un pensamiento y hacerlo sentir que es lo correcto. Es poner una semilla en la mente de una persona y darle y llevarla a tal nivel de convencimiento de que eso que acaba de recibir es lo correcto. Y esto puede ser para bien o puede ser para mal. Una doctrina puede ser usada para bien, una doctrina puede ser usada para mal. Para bien, encontramos la doctrina del reino de los cielos. Jesús estableció la doctrina y es una doctrina buena, sana, perfecta, pura. Pero también encontramos otras doctrinas que van con una doble intención o con un doble interés. Y es beneficiar grupos o beneficiar personas. Y aquí es donde aparece una figura que usted y yo conocemos muy bien, o al menos hemos escuchado hablar de ella, y es el legalismo, que es la forma de cómo hacemos las cosas que la Biblia dice que debemos hacer. Entonces, Dios dice que Él piensa en blanco y negro, pero nosotros en el legalismo enseñamos cómo entender el blanco y el negro de acuerdo a lo que nosotros consideramos, primero, que es blanco y segundo, que es negro, no lo que dice la Biblia, lo que yo creo. Y comenzamos a generar unas líneas de juicio sobre la forma de la observancia, no escritural o no lo que la Biblia dice, sino de lo que nosotros dijimos que se debía hacer. Ya parece que las mujeres no pueden usar pantalones, ya parecen que los hombres solo pueden venir a la iglesia con corbata, ya parece que tantas cosas que no tienen fundamento bíblico. Su fundamento se llama la religión. Y entonces decimos que venimos a la iglesia los hombres con saco, traje entero, corbata, porque es un lugar de respeto a Dios. ¿Dónde dice la Biblia que usted tiene que usar saco y corbata para decir que usted está respetando a Dios? Si yo puedo estar vestido de traje y aparentarle a todos los presentes que yo estoy bien en santidad y viendo de reojo a la hermana del vecino, pero bien vestido, o pensando en cosas incorrectas. Entonces, ¿qué pasa con el legalismo? Es una doctrina que surge precisamente del corazón de los hombres para no aferrarse estrictamente a lo dicho por Dios,
sino a lo que los hombres piensan de lo que dijo Dios. ¿Ve qué interesante esto? Hoy por hoy tiene más peso lo que los hombres piensan de lo que dijo Dios que lo que dijo Dios. Eso es una doctrina. Y por eso entendemos hoy que hay falsas y sanas doctrinas. La sana doctrina, el evangelio puro. La falsa doctrina, todo lo que gira en torno, que ha sido modificado, cambiado, para poder hacer un grupo que se aísle de otros. Y decimos, es que nosotros tenemos la sana doctrina. Usted oye a los adventistas decir que solo ellos van a ir al cielo. Usted oye al católico decir que ellos son la iglesia verdadera. Ustedes oyen al testigo de Jehová que solo ellos pueden ir. Y ustedes oyen a cada grupo como se sectoriza. De ahí viene la palabra secta. Sectorizarse, aislarse. Y se vuelven individuales. Y entonces todos tratan de convencer a todos de que nosotros somos los más cargas. Y que si usted no se congrega aquí, usted va para el infierno. Téngalo por seguro. Porque cuando lleguemos al cielo, en el portón del cielo va a haber uno que diga bienvenido casa sembradores. No, olvídese de eso, eso no va a pasar, mi hermano. Eso no va a pasar. Yo espero que lleguen todos, pero eso no va a pasar. Eso no va a estar escrito ahí. Porque Cristo no vino a establecer iglesias, vino a establecer el reino. Y la doctrina del reino es lo que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo ha enseñado en la Escritura. Lo demás, en buen francés, es paja. Y la iglesia de hoy está llena de paja. Pura paja, mi hermano. Hay pastores que lo que predican es pura paja. Hay gente que enseña pura paja. Porque ni Biblia saben. Pero están llenos de ideas psicológicas, están llenos de ideas almáticas, están llenas de cómo convencer a la gente. Se han vuelto coaches de vida para llevar a las personas al convencimiento de lo que ellos necesitan que ellos sean convencidos, cuando ellos deberían estar convencidos de lo que la Biblia dice. Yo les digo pajosos, y yo sé que tal vez no me van a querer, y muchos van a decir, ay, ya no me gusta. Bueno, son pajosos. ¿Por qué, mi hermano? Porque si la enseñanza que un hombre o mujer de Dios da no está basada en la Escritura, eso es paja. ¿Por qué digo esto, mi hermano? Porque es lo que Jesús nos muestra. Jesús habló del reino y del cumplimiento de la Escritura. Ahora bien, si vamos a hablar de otras cosas que no son malas, cosas que por ejemplo nos ayudan a ser mejor persona, cosas almáticas, como que, bueno, crecimiento personal y otras cosas, no es malo, pero no usemos a Dios como la muletilla para enseñar estas cosas. Hay tiempo para enseñar eso. Hay tiempo para venir y enseñar finanzas saludables. Hay tiempo para venir y enseñar cómo ser mejor persona. Hay tiempo para venir a enseñar muchas otras cosas que no necesariamente se sustraen de Dios, porque a la postre todo esto va dentro del entorno de Dios. El problema es cuando eso se vuelve la doctrina y no lo que Cristo enseña, sino lo que yo quiero que sea enseñado. Y ahí es donde se quiebra el asunto. Y la doctrina se vuelve un adoctrinamiento. Y usted oye que para servir en esta iglesia usted tiene que hacer esto y esto y esto y esto. Y si usted quiere ser parte del grupo, usted tiene que esto y esto y esto y esto. Y si usted quiere entrar al grupo de alabanza, usted tiene que esto y esto. Y cada uno tiene. ¿Ha escuchado usted el reglamento de la iglesia? El reglamento de la iglesia. ¿Quién hizo el reglamento? ¿Cuál fue el ángel que descendió del cielo con el reglamento de esa iglesia escrito? Y más de uno dice, el ángel del Señor, dice Apocalipsis capítulo 2 y 3. El ángel de la iglesia dice. Porque nos inventamos los reglamentos para hacer la iglesia como a nosotros nos gusta. Porque es mi iglesia. No, ustedes no son mi iglesia, son la iglesia de Cristo. Y a mí me toca enseñarles lo que Cristo dijo que les enseñara.
A veces duele y a veces también, pero así es como funciona el Evangelio de Cristo. Ni modo, porque a Cristo, créame, que entre que usted tenga carro del año y una casa enorme a la salvación, ¿qué cree usted que Cristo va a preferir? No me diga que no sabe qué va a preferir Cristo. Ahora, entre lo que Cristo prefiere y lo que prefiero yo, ¿te das cuenta? Hay un cambio. Cristo quiere la salvación. Y sí, pero digo yo, Señor, ahí sí voy salvo, pero no puedo ir salvo con plata. O sea, digo yo, como para vivirla suave, tranquilo, ¿verdad? A veces no funciona, esa mezcla a veces no se puede dar. Como que las piezas del rompecabezas no calzan siempre. Dios no está interesado, mi amado, en que usted sea millonario. Dios está interesado en que usted entre al reino de los cielos y que usted cumpla el llamado que Dios le hizo a usted cuando usted recibió a Cristo en su corazón. Usted no recibió a Cristo en su corazón para irse a echar a dormir, porque dice por ahí que camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Usted, una vez que recibió a Cristo, tiene que empezar a ser nutrido por la palabra y para poder darle a otros lo aprendido. Ese es el objetivo de la Escritura en grandes rasgos. ¿Ok? Seguimos. En un sentido muy básico, podríamos decir que una doctrina es cualquier tipo de enseñanza. Cualquier enseñanza se puede volver doctrina. ¿Ok? En la Escritura vamos a encontrar, entre muchas, cito solamente 3 tipos de doctrinas o de enseñanzas. Marcos 7, del 7 al 8, habla de las enseñanzas de los hombres. Primera de Timoteo 4:1 y Apocalipsis 2:24 habla de las enseñanzas de los demonios. Y Juan 6:45, Primera de Tesalonicenses 4:9 y Primera de Juan 2:27 habla de las enseñanzas de Dios. Entonces tenemos aquí un grupo muy pequeño, después les vamos a pasar el tema, no se preocupen, de doctrinas o de enseñanzas que encontramos en la Escritura. La enseñanza de hombres, la enseñanza de demonios y la enseñanza de Dios. Ojo aquí, porque eso es sumamente importante. La iglesia debe ser fundamentada en la doctrina del reino de los cielos, la enseñanza del reino de los cielos. Es la primera y principal fuente. Ese es el norte de la iglesia de Cristo. La doctrina de Dios, lo que Dios pide, lo que Dios demanda, lo que Dios puede dar, la forma en la que lo va a hacer, la legalidad del reino, todo eso está en la doctrina de Dios. ¿Ok? Salvación, redención, todo eso es la doctrina de Dios, la enseñanza que Dios nos da. Esa enseñanza tiene como fin acercarnos a Dios. Recuerden que cuando el hombre peca, se rompe la conexión que había, la relación que había, y el hombre ya no tiene acceso a Dios. Y el pecado impide que Dios tenga acceso a nosotros, porque Dios no se mezcla con el pecado. Dios es santo, Dios es puro. El hombre dejó de ser santo, dejó de ser puro. Entonces no hay conexión, no hay relación. Entonces tenía que venir el sistema de sacrificios para que el hombre intentara acercarse a Dios a través de la expiación, a través de algo que tomara su lugar, el lugar que le tocaba de muerte. La enseñanza de Dios me acerca a Dios siempre, siempre, siempre. La enseñanza de Dios me acerca a Dios. Ese es su objetivo, que el reino de los cielos sea establecido y que yo me acerque a Dios. Pero existe también la enseñanza de los hombres. La enseñanza de los hombres es lo que los hombres quieren que los demás hagan. Entonces, cuando una persona con cierto nivel de autoridad se pone sobre otros, comienza a enseñar lo que él quiere que los demás hagan. Y no es bueno, pero tampoco es tan peligroso como la doctrina de demonios, porque la doctrina de demonios busca desestabilizar, desequilibrar, quebrar, corromper la doctrina de Dios, la enseñanza de Dios. La doctrina de demonios se basa, oiga esto, en la verdad del reino para tergiversarlo y corromperlo. La doctrina de demonios es cuando Satanás, como la serpiente antigua,
se presenta ante Eva y le dice: ¿ha dicho Dios entonces que ustedes no pueden comer de ningún árbol que hay aquí? Y con toda malicia él infunde, pone esa semillita ahí, y la mujer le dice: no, no es cierto, de todos podemos comer, pero del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal no podemos comer, tampoco lo podemos tocar. Ahí nació la doctrina de los hombres, lo que yo pienso de la doctrina de Dios. Lo que dice Dios, doctrina de Dios. Lo que yo pienso de lo que dice Dios, doctrina de los hombres. Fue lo que dijo Eva. Y entonces viene la doctrina de demonio. No. ¿Sabe Dios que el día que tú comas, tus ojos serán abiertos y serás como Dios? Esa es la doctrina de demonios. ¿Qué busca la doctrina de demonios? Desestabilizar a Dios. Desestabilizar lo que es Dios. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Queda claro esto entonces? La doctrina de Dios me lleva a vida. La doctrina de hombre me lleva a interpretar a mi manera, a mi gusto, y de acuerdo a cómo yo me sienta, en la posición en la que yo esté, así voy a pensar sobre la doctrina. La escritura dice: indefectiblemente diezmarás, pero en la doctrina de hombre digo yo, siempre y cuando tenga. Y la doctrina de Dios dice: nadie puede presentarse delante de mí con las manos vacías. Y la doctrina de demonios dice: eso es del antiguo pacto, fue anulado en la cruz del Calvario. Y por eso usted ve tanto hombre y mujer hoy en ruina, en miserias, porque no han entendido los planes de Dios. Vea que con un ejemplo tan simple nos damos cuenta de las tres vertientes. Entonces es importante: doctrina de Dios o enseñanza de Dios, la doctrina de los hombres, lo que el hombre piensa de esa doctrina y así la acomoda, y la enseñanza de demonios. Ya eso es literalmente una enseñanza que viene a socavar lo que Dios ha dicho. Y hoy, tengo que decirlo, lastimosamente hay en la iglesia de Cristo muchísimas enseñanzas de demonios, mi hermano. Muchísimas enseñanzas de demonios hay, que uno dice: pero ¿cómo están enseñando estas cosas? Esto ni siquiera está en la Biblia. Y se infiltran en la iglesia, cosas que usted dice: pero ¿de dónde está saliendo? ¿Cuál es el fundamento bíblico de esto? No, mi hermano, no es que usted no ocupa fundamento bíblico. Usted lo que necesita es sentir a Dios en su corazón. ¿Cómo que? ¿De qué están hablando? Porque la gente hoy, como no sabe qué es doctrina, no conocen la doctrina de Dios, no conocen la Biblia, y cualquier otra doctrina puede ser buena. Doctrina de demonios, la forma en la que se fundó la Iglesia de los Testigos de Jehová. Doctrina de demonios, la forma en la que se fundó la Iglesia Católica. Doctrina de demonios, la forma en la que se fundó. Hay muchas religiones que se fundaron de esa forma. Los mormones. Dice la Escritura, dice el apóstol Pablo: si aún un ángel del cielo descendiera con un mensaje diferente al que les está siendo dado, se ha llamado maldito y llevado a maldición. Si a usted viniera alguien conocido suyo, que quizás posiblemente se congregue en otro lugar, y le comienza a decir a usted su doctrina, ¿estaría usted en la capacidad de saber y discernir si esa doctrina es de Dios, es de los hombres o es de los demonios? Qué fuerte, ¿verdad? Porque a veces oímos, pero no discernimos. O simplemente oímos y damos por cierto, pero no buscamos. Mire, yo me he puesto en la tarea con estos estudios que he estado llevando, tanto el Apocalipsis como el del tabernáculo, que fue anterior a ese. Y encuentra uno cada cosa que yo digo: Señor bendito, pero ¿qué está pasando con la iglesia? ¿Cómo hay gente que piense esto? Toman un versículo y le dan vuelta y vuelta y lo ensucian de tal manera que ya ni siquiera el versículo se entiende. Lo interpretan de una forma tan burda, tan chabacana, tan simple. Y no porque simple sea malo, sino porque no tiene fundamento.
Lo que dicen no tiene nada que ver con lo que están enseñando. ¿Cómo tenemos que tener cuidado? Sí. La doctrina de la gracia en sí no es mala porque es una doctrina, una enseñanza, en eso se basa el reino de los cielos. No es por obra, sino de gracia que hemos recibido el don de la salvación. El problema con la doctrina de la gracia es que la doctrina de la gracia me lleva a mí, según la Escritura, a dejar a un lado la carne, a dejar a un lado el pecado, a abandonar mi vieja forma de vivir. Por eso el apóstol Pablo dice, dejando atrás todo lo que es, ¿verdad?, en contra de Dios. He aquí que todas las cosas son nuevas. La vieja quedó atrás, dice. ¿Verdad? Todo esto que enseña la palabra. El problema es que la doctrina se vuelve errónea cuando la persona no quiere dejar de pecar, cuando la persona tiene demasiados pendientes con la carne, demasiados pendientes con el enemigo. Entonces comienza a tergiversar, de manera que enseña que la gracia no es un factor donde yo deba renunciar a nada, porque Cristo ya pagó todo por mí. Entonces vamos a entrar en la connotación del espíritu. Lo que va a ser salvo va a ser el espíritu, no va a ser ni el alma ni va a ser el cuerpo, porque dice la palabra, y se basan en esto: el cuerpo va a la tierra y el alma regresa a Dios. El espíritu es lo que tiene que tener redención. Entonces, como Cristo Jesús en la cruz del Calvario pagó por todas mis culpas, el espíritu está salvado. Con la carne hago lo que me da la gana. Qué fuerte, ¿ah? Voy para terminar la línea. Entonces, vea qué interesante esto. La gracia es correcta en la Escritura, pero la supergracia es un invento del ser humano para libertinaje. Porque claro, es muy fácil decir, es que la carne es débil, mi hermano. Y el apóstol Pablo decía, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. O sea, si Pablo le daba por ahí, yo también. Porque nadie es perfecto. Y comenzamos entonces a justificar el pecado, a justificar la debilidad de la carne, a justificar cuando Cristo dijo, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Cuando Pablo enseña que no es, ¿acaso dice Romanos capítulo 6? Entonces tenemos ocasión libre de pecar y hacer lo que queramos. En ninguna manera, dice él. Hombres amadores de sí mismos toman la doctrina y le meten su tendencia. Y eso en primera etapa se vuelve una doctrina de hombres. ¿Dónde viene la doctrina de demonios? La gracia o el salvo, siempre salvo. Eso es una doctrina de demonios, por todo lado que usted lo vea. Eso es satánico absolutamente, porque la gente que cree en eso va directo al lago de fuego y azufre, mi hermano. Ya se están quemando la planta de los pies. Le llaman menopausia. No, no es cierto. No es verdad. Andropausia también le dicen. ¿Me explico? La gente que enseña estas cosas no tiene ningún temor de Dios. Y esto es difícil, es complicado, ¿sí? Ahora, la segunda que me decías. Tener el conocimiento de la palabra, sino la revelación. Ojo a esto que es importante. La revelación y el conocimiento de la palabra, uno provee de cuánto tiempo yo esté en la escritura. Yo no puedo conocer la Biblia si simplemente no la leo. Es imposible. Ahí no hay nada que hacer, mi hermano. Entonces, si yo leo la Biblia, adquiero conocimiento. El Espíritu Santo me revela lo que está escrito ahí. Entonces, esto es una relación directa con el Espíritu Santo. Cuando yo voy a empezar a leer la Biblia, le digo, Espíritu Santo, revélame, háblame, muéstrame lo que está aquí. Pero aunado a eso, conociendo yo la Escritura y teniendo revelación, necesito un maestro, un mentor, un ayo, decía el apóstol Pablo. Necesito a alguien capacitado, como Pablo le dice a Timoteo. Gente deposita, le dijo en el capítulo 2, si mal no recuerdo, 1-2, le dice, busca hombres entendidos, sabios, en los cuales puedas depositar esta palabra confiadamente para que pueda ser enseñada a otros tal y como debe ser.
Entonces, hay que buscar un buen maestro. ¿Cómo me doy cuenta yo de cuál es el buen maestro? Escuchando hablar al maestro y teniendo la capacidad de ir a la escritura a comprobar lo que este maestro me está diciendo. Si yo oigo y pongo en práctica, yo estoy siendo seguidor de esa doctrina, estoy siendo adoctrinado con esas líneas de pensamiento. Pero si yo me vuelvo juicioso, y con juicioso no quiero decir que debo estar confrontando todo y entrando en pleito y doctrinal con todo. No, no es eso, no es entrar en esos conflictos, ni es tampoco dudar. Es, ¿conoces? Compara. ¿Conoces? Compara. No hay mucho. Y si adicional a lo que conozco le meto oración, le meto ayuno, le meto búsqueda del Espíritu Santo, dice que la palabra me guiará a mí a toda verdad. La palabra es más cortante que espada de dos filos. Si la palabra, escuche, dice que penetra hasta el tuétano, cuando yo la leo o cuando a mí me la dan, no me está penetrando hasta el tuétano, hay una doctrina de hombres ahí. Porque créame que de aquí hasta que el Señor nos lleve a su presencia, siempre habrá algo en la Biblia que nos va a dar duro por la cabeza. Y vamos a decir, ay, siempre va a haber algo que va a traspasar nuestro ser, siempre va a haber algo que nos va a golpear, siempre va a existir algo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo hablándonos a través de la Escritura y diciéndoles, cambia, modifica, esto no está bien. El día en que yo lea la Biblia y resulta que todo está bien, caray, ¿será que me estoy autoengañando? ¿Será que estoy creyendo que? Y eso es peligrosísimo. Es lo que pasa con muchos maestros de la palabra que saben tanta Biblia que ya pierden el temor de Dios por saber, por tanto que saben. Pero usted ve que lo que saben es pura letra, mi hermano. O sea, entre lo que usted va a la universidad y le enseñan cualquier materia y viene a la iglesia y recibe un estudio bíblico, usted dice, ¿cuál es la diferencia? Pura letra, puro conocimiento. Saben mucho, claro. Son maravillosos en su enseñanza, claro. Pero ¿qué te deja esa enseñanza? Te puso en una posición entre la espada y la pared con Dios. Hizo el análisis. Te llegó de tal forma que dices, Señor Santo, yo esto no lo había visto así. Dios mío, necesito cambiar. Porque la palabra me va a llevar siempre al arrepentimiento. Siempre me va a llevar la palabra a la búsqueda de Dios para mejorar como persona en Dios. Si eso no está pasando, puedo estar ante una doctrina de hombres que se vuelve como un placebo. Se vuelve como un anestésico. Y es cuando la doctrina de hombres dice, que va acompañada de la doctrina de demonios, es que Dios sabe que usted es pecador. Y Dios sabe que a usted le cuesta. Y como Dios sabe que a usted le cuesta, no le va a pedir mucho. Tranquilo, tenga paz. Que mientras haya vida y esperanza. ¿De dónde sacan eso? Yo nunca leí eso en la palabra, que mientras haya vida y esperanza. A mí la Biblia me dice que si yo no me pongo las pilas ya, no sé mañana si voy a estar. Y me dice, arrepiéntete hoy. Hoy es el día. Mañana tú no sabes, tú no tienes control de lo que viene el día de mañana. ¿Notan la diferencia? Y es el mismo tema. Pero la escritura a mí me va a golpear, mis amados. Ahora, no creamos entonces que es que se trata del evangelio de la cincha o del evangelio del látigo, ¿verdad? De que desde el altar, pecadores, la maldición viene sobre ustedes, adúlteros. No, o sea, no es como el evangelista de las calles, el que se va a las paradas de los buses, ¿verdad? A mandar todo el mundo al infierno. No es eso. Es ser puntual y ser claro. Todos tenemos que cambiar, todos. Si Cristo viniera hoy, ¿nos iríamos con Él? La fe nos dice que sí, pero hay algo aquí adentro que solo yo conozco que me puede decir que no. Porque yo sé cómo estoy. Porque yo sé qué hice antes de venir hoy aquí. Y porque yo sé qué estoy pensando en hacer cuando salga de aquí. Y Dios también lo sabe. ¿Ven cómo el evangelio cambia? El evangelio del reino cambia. Eso no es condenación. Eso es, como digo yo, pellizcaos, dijo el Señor. Pellizcaos, mi amado, porque es que esto no es un juego. La salvación no es un juego. La salvación no es un matarile ahí, no es jugar con pelotas.
La salvación es sí o no, punto. ¿Alguno de ustedes puede añadir un día a sus años? Dijo el Señor. Si cuando, decían los abuelos, si cuando Dios apaga la vela ya no hay nada que hacer. ¿Te ha apagado una vela alguna vez? Solo las velas mágicas que se encienden solas, ¿verdad? Pero nosotros no somos velas mágicas. Cuando Dios dice hasta aquí llegó, mi amado, hasta ahí llegó. Y cuando abramos los ojos, vamos a estar ante el tribunal de Cristo o vamos a estar en otro lugar. Si usted no vino al Apocalipsis, óigalo de nuevo. Amén. Me ayudan con don Giovanni, por favor, él tiene una consulta. Ya lo abordé. Perfecto, entonces. El libertinaje. Hay que tener cuidado con eso. El libertinaje es terrible. El libertinaje, amado, sale de corazones que no quieren someterse a Dios. Quieren que Dios se someta a ellos. Y aquí entra desde el humanismo hasta teologías de demonios. Es muy, muy complicado. Esto es muy complicado. Vamos a ver. Características de una doctrina. Las doctrinas se caracterizan por ser sistemáticas, tener autoridad, seguir normas y tener una capacidad importante de persuasión. ¿Ok? Vamos a ver. La doctrina suele estar respaldada por autoridades reconocidas, eruditos, maestros, líderes, instituciones o textos sagrados. Es decir, hay alguien que genera una doctrina. Hay alguien que estudia los pasajes bíblicos y dice, esto se llama doctrina. La Santa Cena, el bautismo, las ofrendas, el bautismo del Espíritu Santo, todas estas cosas que se vuelven doctrina para nosotros. La deidad de Cristo, la Trinidad, si creemos o no, si esto o lo otro, eso se forma una doctrina. ¿Cómo nace? Bueno, esta doctrina nace a través de grupos de personas que se sientan y les es entregado por parte de Dios esto que les dice es el fundamento de la iglesia. Y estos fundamentos deben permanecer intachables, invulnerables, tienen que permanecer tales y como están escritos en la palabra de Dios. Pero no es con un texto aislado, es con un contexto. Para poder establecer una doctrina necesito un texto y un contexto que ampare esa doctrina que yo estoy diciendo. Si no tiene contexto, no puede ser doctrina. Porque yo no puedo tomar un versículo aislado para volverlo doctrina. Porque ese texto va a estar supeditado a tiempo, espacio, emociones, muchas cosas van a estar ahí de por medio. ¿Cómo se sentía Pablo cuando dijo, agarren a ese muchacho y lo mandan al infierno? En 1 de Corintios, y que en 2 de Corintios dijo, ahora me lo sacan del infierno y me lo traen porque Dios lo ama mucho. ¿Cómo es eso? No podemos hacer una doctrina de eso. ¿Ven? Es interesante entonces eso. Es una forma, o como característica, forma un sistema de ideas que es coherente y que está interconectado, es lo que les acabo de decir. Tiene sentido. Una doctrina tiene que tener sentido. Paraos de manos. ¿Para qué? Y entonces sacan el versículo, porque de esa forma recibiréis el don del equilibrio. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido alguno. Entonces, eso no puede volverse doctrina porque primero no es coherente y segundo no tiene nada que lo interconecte. La doctrina en la escritura, recuerde usted que todos los libros de la Biblia se juntan en uno solo. Es una de las maravillas de la Biblia. Distintos autores en muy diversos tiempos y todos entran en la misma conexión. Así se hace una doctrina. Si no tiene esos patrones, no puede ser doctrina. ¿Ok? Tiene que ser organizada, coherente y con principios que formen un sistema lógico. Las doctrinas se basan en fundamentos teóricos que justifican sus principios. Fundamentos teóricos que justifican sus principios. Tiene que haber todo un escrito que nos muestre y que nos enseñe de qué estamos hablando.
A menudo proporciona pautas para el comportamiento y el pensamiento, normas de conducta que son obligatorias para sus adherentes. Una doctrina nos va a enseñar a nosotros cómo comportarnos. ¿No es eso lo que nos enseña la palabra de Dios? Y dijo Jesús: y resumirás la ley en 2 grandes mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos los recursos que Él ponga en tu mano, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está. Entonces es interesante, da pautas para el comportamiento. Las doctrinas suelen ser dogmáticas, es decir, tienen o presentan principios considerados como verdades indiscutibles. Buscan persuadir a las personas de su validez a través de la enseñanza y la difusión. Entonces, ¿qué es un dogma? Un principio considerado como verdad indiscutible. ¿Cuál es una verdad indiscutible? Cristo es Señor, Cristo es Dios. Para nosotros es una verdad indiscutible. Cristo es Dios. ¿Por qué? La Biblia entera me lleva de tapa a tapa que Cristo está presente en toda la Escritura y que Cristo es Dios. Que Dios es amor es otra doctrina indiscutible. Que Cristo murió en la cruz para salvación del mundo es una doctrina indiscutible. Ve, son cosas que no pueden cambiar y son diseñadas para ser entendidas así y para ser replicadas de esa forma, es decir, para ser enseñadas a otros de esa manera, punto. Jesús le dijo a sus discípulos: todo lo que han oído de mí, eso enseñen a los demás. Y dice el libro de los Hechos, capítulo 2 y en adelante, que los discípulos permanecían firmes, los creyentes, permanecían firmes en la enseñanza de los apóstoles, que enseñaban lo que Cristo les había dicho. Hoy muchos creyentes permanecen firmes, pero a la doctrina de la iglesia, no a la doctrina de Cristo, porque no se han sentado a comparar la doctrina de su iglesia con la doctrina de Cristo. Y en el momento en que se compare la doctrina de la iglesia con la doctrina de Cristo y van a empezar a ver que los círculos no entran en los cuadrados, van a tener problemas, porque entonces le van a decir al líder, al pastor: oiga, pastor, viera que el estatuto 1.4 del adjunto 3, viera que yo no lo logro empatar en la Biblia. A mi hermano, no se me meta en rebeldías, sujétese a la autoridad, mi hermano, que es el principio de Dios. No falte el respeto. Y se enojan. Y uno, pero lo que le estoy diciendo es que lo que usted me está diciendo aquí no tiene fundamento bíblico. Hágame el favor, porque lo voy a llevar donde el superintendente. Pues ahí es donde uno entra en conflictos, mi amado. Porque hacer un reglamento, como les decía al principio, es muy fácil. Todos los que vienen tienen que venir vestidos de blanco. ¿Dónde dice la Escritura que todos tenemos que estar vestidos de blanco? Es que en el cielo todo... Sí, papito, pero es en el cielo, aquí no. Aquí no. Es que si usted no viene a la iglesia vestido de blanco, usted no puede ser parte de este tan importante y especial grupo de creyentes. Pues qué pena, muchas gracias, se perdieron de mi visita. Porque yo no podemos. Y entonces es más importante que usted venga con la ropa blanca y por dentro negritico, pero que se le vea la ropa blanca afuera. ¿Me voy a entender? Qué fuerte esto, don Giovanni. Ejemplos de los dogmas. Bueno, lo que le he dicho, por ejemplo. Ejemplos de los dogmas. ¿De cuáles? De los dogmas de la palabra. Las enseñanzas de la Escritura, salvación, redención, todo eso son los dogmas que vemos en la Escritura, ¿verdad? Esos son los ejemplos que podríamos decir que son principios que no se pueden discutir, cosas que están escritas en la palabra. Por ejemplo, la cena del Señor, lo veremos cuando llegue el momento. La cena del Señor no se discute el principio. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que han variado? La forma de enseñarla, el fondo. Y entonces ahí es donde se vuelve, deja de ser una doctrina de Dios para convertirse en una doctrina basada en el pensamiento humano, que se da por cierta, no porque lo hayamos investigado, sino porque así nos la enseñaron. Y así es. Decía alguien, amigo nuestro, en algún momento, y ponía este ejemplo. Una señora tenía por costumbre cocinar el pescado entero y le cortaba siempre la cola y la cabeza.
y lo ponía en el sartén y lo cocinaba. Y siempre que hacía pescado entero le cortaba la cabeza y le cortaba la cola. Y le preguntaron: ¿y usted por qué siempre le corta la cabeza y le corta? Ay, no sé. Es que así me enseñó mi mamá. Ah, bueno, está bien, vamos a preguntarle a la mamá: señora, ¿usted por qué? Ay, es que así me enseñó mi mamá. Ah, pura vida, excelente. Y se fueron a preguntarle a la bisabuela, y entonces la bisabuela dice: no, no es que se enseñó así. Es que cuando yo estaba chiquilla, los comales o los sartenes eran muy pequeños. Entonces cuando se ponía el pescado se salía la cabeza y se salía la cola. Entonces había que cortarlas para poder cocinar, porque si no el pescado quedaba salido. Se volvió una doctrina. Para la bisnieta se volvió una doctrina, porque aunque tuviera una paila entera para echar el pescado, le cortaba la cola y le cortaba la cabeza. Y no sabía por qué. Hay muchas personas hoy que se congregan en una iglesia y no saben por qué. ¿Y por qué siguen el dogma? Ay, no sé por qué. Porque aquí dicen que es así. Y si comienzan a rebuscar se dan cuenta de que fue un cólico que alguien le dio y dijo: ahora es que hago una doctrina. ¿Me doy a entender? Vea qué interesante es esto. Una doctrina puede evolucionar con el paso del tiempo a medida que surgen nuevas ideas y perspectivas. Muestra adaptabilidad para mantenerse relevante frente a posibles cambios. Cuando usted y yo evaluamos los principios de la palabra, nos damos cuenta de que son principios eternos. El principio en sí no cambia, pero la revelación aumenta. Yo no sé si le pasó a usted con el estudio del Apocalipsis. El principio está ahí, pero ¿cuánto aprende uno conforme pasa el tiempo? Y lo volvemos a ver y aprendemos un tanto más. Y lo vemos de nuevo y ¿por qué? El principio no se toca, pero la revelación es muy amplia. Cuando usted ve un versículo bíblico la primera vez y usted dice: wow, qué versículo más maravilloso, al tiempo vuelve a leerlo y el Espíritu Santo le abre un cofre desde alguien un cofre de plata, le regala algo maravilloso en ese verso y usted dice: no había visto esto en este versículo, qué gloria me encontré hoy. Y pasa el tiempo y vuelve usted otra vez a leerlo y le sale algo más maravilloso todavía, pero no afecta el principio. Hay una adaptabilidad. Lo mantiene relevante, lo mantiene vigente, el dogma se mantiene vigente, pero con una revelación más amplia. No es que cambió, no es que se modificó, sigue siendo el mismo, pero mejor, más entendible, abarca todavía mayor profundidad, se entienden mejor las cosas siendo el mismo principio. Lo vamos a ver cuando estudiemos el bautismo, lo vamos a ver cuando estudiemos la cena del Señor. Ahí nos vamos a dar cuenta de este punto específicamente. Y puede tener una pretensión de universalidad, pudiéndose aplicar a todas las personas en cualquier contexto. Es decir, una doctrina como la de Cristo es universal, es para todas las personas sin importar donde quiera que estén. No es exclusiva para los judíos, no es exclusiva para los ortodoxos, no es exclusiva para los católicos, es universal, es para todos, porque el amor de Dios es para todo aquel que crea. Amén. Ahora, entendiendo esto, dice 2 de Timoteo 3, versos 16 y 17, vuelvo a leer, pero en la traducción viviente. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Vea para lo que es la escritura. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Si una doctrina no cumple con estos dos versículos, mi amado, esa doctrina, sin importar si lo dijo San Quintín de la Vuelta, bótela. No sirve. Se la inventó alguien en un sueño, alguien se la visionó, bótela. Porque tiene que llevarnos a nosotros a entender lo bueno y lo malo a través del Espíritu Santo. Entonces, la doctrina, y hablando específicamente de dos tipos de doctrina, la sana doctrina y la falsa doctrina, enfoquémonos en la sana doctrina. La sana doctrina se extrae de la Santa Escritura, se extrae de la Biblia. No se extrae del libro de fulano de tal, ni de las visiones del otro, ni de los comentarios bíblicos de nadie. Se extrae pura de la santa palabra de Dios. Esa es la base fundamental. Si mi doctrina está basada en el comentario de alguien, es una falsa doctrina.
Esa es una interpretación de una doctrina que puede ser válida, puede ser no válida, y que yo puedo desechar o abrazar. Pero lo que yo no puedo desechar es lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso es así y punto. Me guste o no, es la palabra de Dios. Y ahí me tengo que quedar. Y si todo el mundo piensa diferente a ese versículo de la palabra, todo el mundo está equivocado, excepto la palabra de Dios. Así de frío, mi amado. ¿Sí? Entonces, la palabra, la Biblia, es la que mide la doctrina como si fuera una regla. La doctrina nos lleva a la escritura. La Biblia me lleva a la doctrina, me genera una doctrina, pero esa doctrina me tiene que volver a la escritura. O sea, es un ciclo. La Biblia me enseña un dogma, pero ese dogma me tiene que devolver a la escritura. Si eso no está pasando, algo se está quebrando. ¿Ok? Hay muchos ignorantes de la sana doctrina y son más propensos a torcer las escrituras por su propia perdición. Eso lo encuentra usted en 2 de Pedro 3:16. Leámoslo un momentito. 2 de Pedro 3:16. ¿Me lo pueden proyectar? Dice: al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios. Ponme la Reina Valera, perdón, es para poderme ubicar en el contexto. Gracias. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿De qué está hablando aquí? De las personas que no conocen Biblia, no leen Biblia, no se interesan en aprender de la Biblia, pero tuercen la escritura porque fue lo que entendieron. Dice, los indoctos, o sea, los que no saben, y los inconstantes, esos dos tuercen la palabra. ¿Hacia qué la tuercen? Hacia sí mismos. La escritura siempre me va a llevar a Dios. Nunca la escritura me va a llevar a mí mismo. Me va a llevar a Dios. Y en ese proceso de llevarme a Dios me transforma, me confronta, me transforma. Si yo se lo permito, por supuesto. ¿Okay? Ese es el principio de la doctrina del reino. Pero muchos escuchan la doctrina de boca de quienes no saben y terminan torciéndola y se vuelve su propia perdición. ¿Okay? Por eso habla de ignorantes. Ignorante no es una mala palabra. Ignorante simplemente significa que ignora, que no conoce sobre un tema relacionado. Por ejemplo, yo soy un ignorante de medicina. No conozco cosas de medicina. Soy un ignorante. Y si alguien me dice, no opine porque usted es un ignorante en la materia, yo no tengo por qué ofenderme, porque me está diciendo que usted no sabe de lo que está hablando. Ok, hay muchos cristianos hoy predicando en los altares que alguien debería levantarse y decirle, usted es un ignorante de la Biblia, porque no tiene la menor idea de lo que está predicando y usted está llevando a esta gente a la perdición. ¿Qué pasaría si eso pasara? ¿Se imagina usted que el Espíritu Santo comenzara a levantar personas en las distintas congregaciones y señalaran y dijeran, esto no es lo que está escrito en la palabra? Es una revolución. Porque la iglesia hoy no es vista como el cuerpo de Cristo, es vista como la manada de ovejas. Cristo nunca se planteó un rebaño de ovejas, siempre habló de hijos. Somos hijos de Dios, no un rebaño de ovejas. Y a los pastores les gusta que haya rebaño de ovejas, porque son fáciles de someter, son fáciles de dominar, son fáciles de llevar a donde yo quiera, son fáciles de cambiar por cualquier cosa. Eso es un rebaño de ovejas. Pero los hijos de Dios, esos son la luz del mundo, esos son la sal de la tierra, eso es diferente, eso es lo que Dios quiere que usted y yo seamos. No ovejas que nos llevan hacia donde
todos quieran. Cuando alguien se levanta en un lugar y dice, pastor, esto que estás diciendo no es cierto, ¿qué pasa? Se levanta el rebaño a defender a su pastor. Ninguno sabe de qué está hablando, pero todos se levantan a defender al pastor, porque la autoridad, porque Dios lo puso, porque no, un momentito, Dios lo puso. ¿Sabía usted que hay muchos pastores que son impuestos? Porque así tiene que ser. No lo llamó Dios. Hay muchos pastores que creen que los llamó Dios y están totalmente equivocados. Pero Dios se encargará de eso. Amén. La doctrina cristiana tiene un doble objeto. El principal es Dios y el secundario, todo aquello que se relaciona con Dios. Entonces, la doctrina verdadera, correcta, sana, habla y nos enseña sobre quién es Dios y habla y nos enseña de todo lo que se relaciona con Dios, es decir, todo lo bueno, lo puro, lo santo. La doctrina sana nos enseña a ver a Dios como aquel de quién y por quién y para quién existen todas las cosas. Y dirige nuestra vida hacia la gloria de ese Dios. Eso está en Romanos 11:36 y 1 Corintios 8:6. La sana doctrina me acerca a Dios. La sana doctrina nunca te va a acercar a una iglesia, nunca te va a acercar a una persona, nunca te va a acercar a un dogma, siempre te va a acercar a Dios. Así sea por la confrontación, así sea por un señalamiento de la palabra, no de una persona, de la palabra, con sustento en la palabra. Siempre te va a acercar a Dios. Esa es la sana doctrina. Y siempre nos va a llevar nuestra vida a estar conectada con esa gloria, conectada con la gloria de Dios. Porque somos hechos y constituidos para la gloria de Dios, dice la palabra del Señor en Efesios. Fuimos creados para alabanza de su gloria, no la alabanza de gloria del pastor que diga, yo tengo 3,000 personas aquí. Y entonces el Señor pregunta desde su santo trono, ¿y de esas 3,000 cuántas son mías? Yo tengo 5,000, yo tengo 10,000, ¿y de esas cuántas son mías? Porque yo veo un montón que son tuyas, y para donde tú vas ellas van, pero qué raro, no van para donde yo voy. No piensan como yo pienso, no hablan como yo hablo, hablan como hablas vos. Y enseñan a otro lo que vos estás hablando. ¿Y a vos quién te enseñó? Le dijo Dios a Adán. ¿Y a vos quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Me sigues? Temor y temblor a la hora de enseñar la palabra. Porque Dios es demandante de lo que Él escribió. Qué fuerte es esto. ¿Cuál es el fin de la sana doctrina? ¿Para qué está hecha? Para liberarnos de la trampa de la falsa enseñanza. Para yo conocer la falsa doctrina necesito conocer cuál es la buena. Si yo sé cuál es la buena, rapidito voy a saber cuál es la falsa. ¿Cierto? Así funciona. ¿Ok? Para la obra salvadora de Dios, tanto dentro como fuera de la iglesia. Hablamos de evangelismo y hablamos de instrucción. La instrucción es dentro de la iglesia y el evangelismo evidentemente es fuera. ¿Ok? Para eso es para la obra salvadora. Promueve la gloria de Dios. La sana doctrina promueve la gloria de Dios. El que tiene que ser honrado es Dios. El que tiene que ser enaltecido es Dios. El que debe ser colocado en primer lugar es Dios. Cuando la gloria de Dios pasa a un segundo plano y se comienza a beneficiar la gloria del hombre o la gloria del pastor o la gloria del líder, estamos ante una falsa doctrina. Cuidado si estamos ante una secta. Porque nosotros somos autoridad puesta por Dios en una casa, pero no somos la razón de ser de esa casa. La razón de ser es Dios. Dios quita, Dios pone. Dios hace como Él quiera. Pero esto no es a conveniencia de hombres, es a conveniencia de Dios. Y a veces los pastores nos volvemos o sus mayores amigos o nos volvemos el peor aguijón con el que usted se tropezó en la vida entera. La piedra del zapato de alguien, el trompo en la bolsa de atrás.
los jackses en la bolsa. ¿Se acuerda de esas cositas? Los granos de maíz en las rodillas. No sé, piénselo como usted quiera. Pero a veces los pastores podemos ser los mejores amigos, pero a veces podemos ser un estorbo si enseñamos lo que la palabra de Dios dice que debe ser enseñado. Ahora hablemos de las falsas doctrinas. Segunda de Pedro capítulo 2, versos 1 y 2. Vamos a la traducción viviente. Dice: en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Oiga, habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Con solo esto, mi amado, ya usted se da cuenta de por dónde va la historia del cristianismo moderno. Hay muchas personas que hoy no quieren ir a una iglesia porque dicen: yo para ser como este fulano, no hombre, mejor me quedo así como estoy. Y son cristianos, seguidores de Cristo, hablan en lenguas algunos, hasta caen para atrás de vez en cuando. A veces las iglesias o los cristianos no construyen su doctrina en la Biblia. La inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa, mi amado, siempre va a ser elegir las partes de la escritura que nos gustan. Queremos hablar de bendición, queremos hablar de cómo Dios nos ama, queremos hablar de las promesas, pero no queremos hablar de las demandas. Y decimos: es que Dios te tiene que bendecir. En ningún lugar de la escritura, ninguno dice que Dios me tiene que bendecir. Dice que Dios bendice al que le honra. Dios no tiene que bendecirme a mí. Él no tiene absolutamente ninguna obligación conmigo, excepto mi legalidad delante de Él, que se vuelve un compromiso de parte de Él conmigo. Si tú obedecieres, dice la palabra, Levítico, Deuteronomio, Números, si tú obedecieres lo que está escrito en mis mandamientos, preceptos, principios y demás, entonces yo te bendeciré. Pero no estoy obligado a bendecirte porque usted me reclama una bendición. Y entonces hoy vemos doctrinas que hablan de casi que de torcerle el brazo a Dios. La obligatoriedad de Dios de bendecir a sus hijos. Es que Dios, mi amado, si usted, vea lo que la gente piensa. Es que si usted le diezma a Dios, Dios está obligado a bendecirlo. Pastor, pero es que yo no puedo diezmarle de todo, yo tengo que diezmarle de esto. Mi hermano, no importa de qué le está diezmando, diezmele porque, y ahí es donde caen en la trampa del enemigo. Tuercen la verdad por conveniencia y meten a Dios en la bronca, como decimos nosotros en buen francés. No, Dios no va a bendecir de esa forma. Alíñate con Dios, sírvele y ámale, hónrale y Él te honrará. Eso lo vamos a ver cuando entremos a lo de las ofrendas. Estas doctrinas, basadas en elegir partes de la Biblia que a nosotros no son favorables, nos permiten permanecer cómodos y dejar atrás el resto de la escritura. Claro, son esas corrientes que nos llevan a constantemente oír: eres bendecido, eres paz, eres bueno. Donde quiera que tú estés, brillas como la luz del sol. No, esa es la teología de los Teletubbies. Yo no sé dónde sacan esas cosas. Y tratan, todo su mensaje va calado al alma, lanzado al alma, que te sientas bien. Es decir, vamos a ver, es la doctrina que yo llamo del cansado del camino, sediento de ti. Porque la gente viene a la iglesia siempre cansada del camino, sediento de Él. Yo sé que hay momentos donde venimos cansados del camino y sedientos de Él. Pero yo no puedo vivir en una constante, porque entonces ¿dónde queda la victoria de Cristo en mi vida? No, entonces, y usted, mi hermano, como: ay, aquí voy, amado, poco a poco voy saliendo. Tiene 30 años de ir saliendo poco a poco. Y al paso del caracol va a ser muy difícil salir de ahí. ¿Qué dice la palabra? Mirad, estad pues firmes en la fe, sosténgase uno al otro,
No deje de congregarse como muchos tienen por costumbre, sino más bien motívanse, exhórtense unos a otros para que estemos en el fuego del Señor cuanto más se acerca el día en que Él venga. No apagues el fuego del don de Dios que está sobre ti, dice la Escritura. Ok, entonces ya no es cómo te sientes. No, es que Dios a ti te ama como tú te sientas. Eso no es cierto, es totalmente antibíblico. A mí Dios no me ama como yo me siento. A mí Dios me ama porque yo decidí recibir su amor. Uy, qué fuerte es esto. Hay gente allá afuera que dice, es que todos somos hijos de Dios. No, no, mi hermano, eso no es cierto. Y a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les fue dada potestad de ser hechos hijos de Dios. No es cualquiera el que se viste de hijo de Dios, pero todos estamos en el proceso de ser revestidos de la gloria de Dios Padre. Todos estamos en ese proceso. Entonces, ojo aquí, la falsa doctrina se deja llevar, ¿por qué? Por cómo yo me siento, por lo que a mí me gusta. Entonces, tomo de los textos bíblicos lo que me es conveniente. Lo que no me sirve, eso no es conmigo. Eso es religión. Eso era para el pueblo de Israel. Eso era para otros. Es que hoy la vida ha cambiado. Hoy es diferente. No, hombre, ¿cuál diferente, mi amado? Si usted va a las escrituras del Nuevo Testamento y casi que son una copia del carbón de lo que está pasando hoy. Si lo que menos ha perdido es vigencia, más bien ha adquirido carácter, lo que dijo el apóstol Pablo, porque el apóstol hablaba de cosas que, imagínense si en ese momento pasaban. ¿Qué pasaría si el apóstol Pablo se levanta entre los muertos un día y ve cómo está la iglesia y ve? Porque el mundo no es el problema, es que Pablo no le escribió al mundo, le escribió a la iglesia. El mundo siempre ha sido un mundo. Y cuidado, si la iglesia no está peor que como está el mundo, porque no hay nada peor que decir que sé la verdad y estar en un engaño. Ellos están en un engaño, no están en la verdad, no conocen la verdad. Dice, ¿cómo se llama? Y recibiréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hay muchos cristianos que están atados, no han recibido la verdad, no han recibido el don de Dios. Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende, anima con paciencia sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Eso está en 2 Timoteo 4 en la versión internacional. Jesús reprendió a los fariseos por seguir las tradiciones de los hombres como si fueran doctrinas de Dios. La falsa doctrina ha sido un problema en las escrituras y sigue siendo un problema hoy. Siempre habrá falsas doctrinas, hombres amadores de sí mismos que han decidido seguir sus propios caminos. La Biblia advierte contra la enseñanza de doctrinas falsas o doctrinas incompletas. Una doctrina incompleta es una doctrina falsa, especialmente para complacer a más personas o provocar controversias. Oiga esto, el profeta Jeremías advirtió acerca de caer presa de falsos profetas que cuentan visiones que se han imaginado y no proceden de la boca del Señor. ¿Me puedes proyectar un momento Jeremías 23, 16 al 17 en la internacional? Nueva versión internacional, si la tuvieras. ¿Sí, verdad? Porque llegará el tiempo en que no van a no, ese sí, no, Jeremías 23. Sí. Jeremías 23, 16 y 17. Así dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién dice? No escuchen lo que dicen los profetas. Está hablando de los profetas falsos, no todos los profetas. Pues alientan en ustedes falsas esperanzas, cuentan visiones que se han imaginado y que no proceden de la boca del Señor. Vea, mi hermano, si esto no aplica hoy, yo no sé qué aplica hoy. ¿Cuánta gente hoy depende de la boca de un profeta y no saben con qué está conectada la boca de ese profeta? Comezón de oír que les digan. Gente que va a las iglesias buscando palabra profética,
pero no saben nada de la doctrina del Señor, no conocen la palabra del Señor, no conocen al Dios que les tiene que hablar y se dejan llevar por lo que dicen los hombres. Claro, así te dice el Señor y se les paran las antenas, mi hermano. El Señor te dice que te va a bendecir, que sigas adelante, que estás de acuerdo a la voluntad del Señor, y es un gran ladrón, es un gran mentiroso, le da vuelta a la esposa, hace esto y lo otro. Ay, a mí me dan esa palabra profética y ¿qué digo yo? Ay, estoy volando. Y porque vea todas las cosas que yo hago y me dice el Señor que siga adelante, que voy bien. La iglesia de Cristo hoy está llena de falsos profetas. Y somos una iglesia profética y apostólica, lo somos, y creemos en lo que el Evangelio dice sobre esto. Pero la iglesia de Cristo hoy está pervertida. Hay profetas de calentura, mi hermano. Hay profetas que andan lo que se imaginan, eso dicen. Claro, eso llena iglesias. Claro, eso llena agendas. Por supuesto que sí, eso trae recursos. ¿Quién se va a querer quedar aquí pudiendo viajar por el mundo entero con palabra profética? Así dice el Señor. Ustedes van a volar, ustedes van a comprarse un terreno de aquí a 3 meses. Yo sé lo que es estar en un lugar donde el pastor de la iglesia negocia la palabra profética con el profeta que llega en ese turno y le dice: usted me va a dar una palabra profética, vamos a levantar una ofrenda y un porcentaje de esa ofrenda es suyo. Y la iglesia recibe la palabra profética y es una cosa, porque tienen una habilidad, mi amado. Una habilidad que la gente dice: la gloria de Dios cayó, nombre, y el lugar está pero lleno de demonios. Porque la gente hoy no conoce la gloria de Dios. Cualquier calambre que sientan en el alma, a eso le llaman unción. Qué pesado, ¿verdad? ¿Cómo estuvo el culto hoy? Uy, riquísimo, viera. Yo sentí una cosa y yo, ay, qué Señor. Y el mismo mal hablado, el mismo mentiroso, el mismo, o sea, ¿para qué entonces siente el calambre? Es que el calambre no transforma, mi hermano. Eso es carne. Eso es carne, compréndame esto, eso es carne, porque si Dios te toca te cambia, si Dios te toca te transforma. Dios no te va a tocar para que sientas rico, Dios no ocupa que sientas rico, ocupa que endereces tus pasos. Si de paso sientes rico, gloria a Dios, pero no es el fin, no es la razón. Y no está mal que ocurra, no me entienda mal. No es que usted en un momento de la adoración usted siente algo y ya usted entra en condenación. Hoy no, estoy sintiendo algo raro, no, yo tengo que sujetarme. No, mi hermano, disfrute el momento. La presencia de Dios es maravillosa. El problema es cuando nos volvemos adictos a esas unciones que no sabemos de dónde vienen. Y es cuando encontramos las iglesias llenas de gente que anda buscando que les digan, que les lean las cartas espirituales, que les lean la mano espiritual, porque eso es a lo que llega, mi hermano, a una sesión de hechicería, porque Dios no ha hablado, Dios no ha dicho nada. Está como ese profeta que llegó y le dijo a una hermana: hermana, Dios tiene este hombre para ti. Así te dice el Señor, Él será tu marido y Él te... Y al final del culto viene la hermana y le dice: profeta, qué palabra más poderosa la suya. Sintió la unción, sintió la gloria. Sí, pero tengo una pregunta: ¿qué hago con mi marido? Y porque lo mandó a casarlo con otro. Y usted dirá: paz, te voló con el ejemplo. Es que es así, mi amado, así pasa. No es que son un montón de adivinos lo que hay a veces. No siempre, a veces. O como ese que un diciembre, una palabra profética, entra en trance, ¿verdad? Ese trance, no sé qué. ¿Se acuerda como decían las palabras proféticas antes? ¡Oh! Y cuando uno oía el ¡oh!, dice: cállese, cállese, porque Dios va a hablar, Dios va a hablar. Iglesia amada, así os dice, y hablaban como en la Reina Valera 60, así os dice el Señor.
¡Feliz Navidad a todos! ¿De qué está hablando? ¿Qué le pasa? Falsos profetas que llenan estadios, llenan lugares, llenan iglesias, que se les permite entrar a las casas. Esos que te hablan al oído, es que yo sentí darte una palabra del Señor. Ay, en serio, vamos y me la da con el pastor. Nadie hace eso. Nadie hace eso, mi hermano. Mire, llega un profeta y le dice a usted, es que yo sentí del Señor darle a usted una palabrita. ¿Cuántos levantan la mano y dicen, suave, usted me va a dar una palabra? Perfecto, qué lindo. Voy a llamar al pastor para que él escuche la palabra. No, ¿qué va? Si es a mí el que me está dando la palabra. Es conmigo el asunto. El pastor, ¿qué le importa? Dice el Señor que Él te va a llevar en un ministerio más grande que el que estás aquí. Dice el Señor que Él te va a abrir puertas donde tú no sabías. Y el pastor resulta que hace rato me dijo que no me iba a ungir porque yo estoy en pecado. ¿Cómo la ve? ¿Qué cree usted que va a pasar ahí? ¿Quién fue el que habló? Ah, mi amado. Como que se puso intenso el tema, ¿verdad? Eso es lo que pasa con la doctrina, mi amado. Eso es lo que pasa con las falsas doctrinas. Hoy la gente está amaestrada, porque tal vez puede haber palabras más fuertes que esa, amaestrada con el tema de las palabras proféticas, amaestrado con las palabritas de bendición, amaestrados porque llegan a las iglesias a recibir lo que quieren oír. Promesas de bendición que nunca llegan y los tienen atados del alma. Y todavía les dicen, y si usted se va de aquí, usted no va a prosperar, usted no va a ser bendecido. Ay, yo recibí de esas, mi hermano, usted no tiene idea. Un pastor a mí me dijo en una ocasión, porque nos fuimos de la iglesia porque las cosas estaban horribles. Ay, la verdad es que sí. Le voy a contar. Y me dijo, de aquí a 2 años usted va a estar aquí pidiéndome que lo devuelva al lugar de donde usted está saliendo. Y eso fue hace como ¿cuántos? Como 20 y pico de años, 21 años. Y está esperando todavía que yo llegue. Imagínense. Mi amado, no es así. No es así como funciona. Hay que tener cuidado con las falsas doctrinas. Doctrinas incompletas, doctrinas de demonios. La verdad de la palabra de Dios significa más que la aprobación de otros o la ganancia que algunos piensan que proviene de la disensión, de la división. Pablo fue tan lejos como para decir que aquellos que enseñan doctrina falsa deberían estar bajo la maldición de Dios. Eso es lo que dice Gálatas 1 del 7 al 9. Dios nos ama y en su bondad nos ha dado el buen don de la doctrina. Eso está en Salmo 119, 68. Para que aprendamos de Él y de su evangelio y para que le agrademos en nuestro caminar. Vea lo que dice el Salmo 119, pero el 104 y 105. Tus mandamientos me dan entendimiento. Con razón detesto cada camino falso de la vida. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. En la 60 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero me gusta el 104. Tus mandamientos me dan entendimiento. Con razón detesto cada camino falso de la vida. Mi amado, usted está aquí para ser enseñado, está aquí para ser nutrido, está aquí para ser confrontado y está aquí para ser enderezado. Esto es como el taller del maestro. Aquí lo tramamos, bueno, no lo tramamos, no, hay muchos tramadores allá afuera. Aquí no lo vamos a tramar. Aquí sí le vamos a enseñar palabra. Aquí lo vamos a alinear. El tramado déjeselo a otros. ¿Ok? Esto es un tiempo de bendición. Y si Dios nos está llevando en esta serie de temas es porque Dios quiere que seamos instruidos en la sana palabra. Para que enseñemos a otros la sana palabra de Dios. Amén. ¿Qué le parece si oramos? Padre amado, gracias. Porque esta es una noche de bendición, esta es una noche donde tu gloria nos visita.
porque es tuya la gloria, no es nuestra. Es una noche, Señor, donde venimos a aprender, a conocer, donde nos es revelado lo que la doctrina significa y por qué está la doctrina ahí. Y queremos aprender lo que tú enseñas en tu palabra y que nosotros debemos tener como un principio, como un dogma guardado en nuestro corazón, para no salirnos de eso. Ese sendero por el cual debemos transitar, sin desviarnos a un lado u otro. Alinea nuestro corazón contigo, guarda nuestra vida en ti, que podamos caminar en la perfección de tu santidad. En el nombre de Jesús, amén.